Todos ustedes bienvenidos. San Agustín de Hipona es uno de los filósofos. Justo en este momento histórico. Un pensamiento muy sistemático que busca encasillar. Ellas fueron muy importantes para la consolidación. Trasciende las barreras del tiempo. Entre el Estado y la religión. Como nos va pues diciendo que hay una sola verdad, la revelada por Dios. No todo en la historia de las mujeres es patriarcal. En su programa de Filosofando. ¿Qué tal, amigos de Canal Foros X? Sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de su programa Filosofando. Y bueno, pues les pedimos que compartan en sus redes sociales esta transmisión, ya que vamos a tener un grandísimo tema el día de hoy, que es la filosofía de Nicolás Maquiavelo. Así que los invitamos a escuchar la biografía de Nicolás Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo, Florencia, 1469-1527. Escritor y estadista florentino, nacido en el seno de una familia noble empobrecida. Nicolás Maquiavelo vivió en la Florencia de los Médicis, en tiempo de Lorenzo el Magnífico y Pedro II de Médicis. Tras la caída de Girolamo Savonarola, 1498, fue nombrado secretario de la Segunda Cancillería encargada de los asuntos exteriores y de la guerra de la ciudad, cargo que ocupó hasta 1512 y que le llevó a realizar importantes misiones diplomáticas ante el rey de Francia, el emperador Maximiliano I de Habsburgo y César Borgia, entre otros. Su actividad diplomática desempeñó un papel decisivo en la formación de su pensamiento político, centrado en el funcionamiento del Estado y en la psicología de sus gobernantes. Su principal objetivo político fue perseverar la soberanía de Florencia. Siempre amenazaba por las grandes potencias europeas y para conseguirlo creó la Milicia Nacional en 1505. Intentó sin éxito propiciar el acercamiento de posiciones entre Luis XII de Francia y el Papa Julio II, cuyo enfrentamiento terminó con la derrota de los franceses y el regreso de los Médicis a Florencia en 1512. Como consecuencia de este giro político, Maquiavelo cayó en desgracia. Fue acusado de traición, encarcelado y levemente torturado en 1513. Tras recuperar la libertad, se retiró a una casa de su propiedad en las afueras de Florencia, donde emprendió la redacción de sus obras, entre ellas su obra maestra El Príncipe, que Maquiavelo terminó en 1513 y dedicó a Lorenzo de Médicis. A pesar de ello, solo sería publicada después de su muerte. En 1520, el cardenal Julio de Médicis le confió varias misiones y cuando se convirtió en papa con el nombre de Clemente VII en 1523, Maquiavelo pasó a ocupar el cargo de superintendente de fortificaciones en 1526. En 1527, las tropas de Carlos I de España tomaron y saquearon Roma, lo que trajo consigo la caída de los Médicis en Florencia y la marginación política de Maquiavelo, quien murió poco después de ser apartado de todos sus cargos. La obra de Nicolás Maquiavelo se adentra por igual en los terrenos de la política y la literatura. Sus textos políticos e históricos son deudores de su experiencia diplomática al servicio de Florencia. Su caso de descripción de las cosas de Alemania, Retrato delle cose della Alemagna, 1532, en discurso sobre la primera década de Tito Livio, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio, 1512-1519, esbozó anticipadamente a Giambattista Vico la teoría cíclica de la historia. La monarquía tiene a la tiranía, la aristocracia se transforma en oligarquía y la democracia en anarquía, lo que lleva de nuevo a la monarquía. En El Príncipe, obra inspirada en César Borgia, destaca la figura de la Casa de los Borgia. Maquiavelo describe distintos modelos de Estado, según cuál sea su origen, la fuerza, la perversión,
el azar y dulce de las políticas más adecuadas para su previvencia. Desde esa perspectiva, se analiza el perfil psicológico que debe tener el príncipe y se dilucida cuáles son las virtudes humanas que deben primar en su tarea de gobierno. Maquiavelo concluye que el príncipe debe aparentar poseer ciertas cualidades, ser capaz de fingir y disimular bien y subordinar todos los valores morales a la razón de Estado encarada en su persona. El pensamiento histórico de Nicolás Maquiavelo quedó plasmado fundamentalmente en dos obras: La vida de Castruccio Castracani de Lucca 1520 e Historia de Florencia 1520-1525. En sus trabajos literarios se cuentan varias composiciones líricas como las Decenales 1506-1509 o El Asno de Oro 1517. Pero sobre todas ellas destaca su comedia La Mandragora 1520, sátira mordaz de las costumbres florentinas de la época. Clicia 1525 es una comedia de 5 actos de forma aparentemente clásica que se sitúa en la realidad contemporánea de Maquiavelo tanto deseaba criticar. Y bueno, amigos, aquí tenemos esta biografía de Nicolás Maquiavelo, uno de los precursores de la filosofía política, que prácticamente pues va a tener más injerencia, ¿verdad? A partir de esta postura, bueno, pues se va a influenciar también Juan Jacobo Rousseau, Thomas Hobbes y algunos otros filósofos más de esta filosofía política. Y bueno, pues en este sentido, ¿verdad? Sostenemos que el filósofo italiano consideró a la religión como un fenómeno político, mientras que su lectura de los acontecimientos históricos estuvo marcada por una visión secular. Sin embargo, bueno, pues esa nos conduce a considerarlo un pensador ateo, pues en su obra abundan referencias a Dios, ¿verdad? Por ese motivo, en primer lugar, examinaremos el alcance de esta condición atribuida especialmente en la obra de Giambattista Vico. A su vez, bueno, en un segundo lugar, vamos a considerar su análisis de la función que tuvo la religión en la antigua Roma y en este sentido que la consideró desde una doble perspectiva, como un instrumento civilizatorio que daba cohesión a la sociedad, como luego lo daría Durkheim, ¿verdad? Y como elemento manipulador para el Estado, el cual por su intermedio, ¿verdad?, podría implantar, bueno, pues prácticamente sus fines. Esta última visión, bueno, fue duramente sentenciada, ¿verdad?, condenada en el pensamiento del siglo de oro español, en especial por el sacerdote jesuita Pedro de la Rivadeneira, ¿verdad?, quien escribió un famoso tratado para denunciar los errores del impío Maquiavelo. Más allá de la polémica, esta obra manifestó el esfuerzo de los pensadores de la Contrarreforma por esbozar una razón católica del Estado. De este modo, sentó las bases de la relación entre Estado e Iglesia en los albores de la modernidad en el siglo XVIII con Juan Jacobo Rousseau, que volvió a considerar a la religión como un instrumento político, pero con un sentido diferente, del cual haremos una referencia muy breve. Así que, amigos, no le cambie, ya sabe de qué tema se va a tratar este programazo que tenemos preparado para ustedes. Vamos a una pausa, enseguida regresamos.
pero es un rescatar así. Bien, muchas gracias. Saludos. Hola, ¿qué tal amigos de Cafuné? ¿Contando qué o qué estás contando? Ciudad y también, bueno, pues un gran amigo. Estamos con este derecho a la vida. Por estar aquí con nosotros en su programa. Ahora resulta que los Sigues en mi mente, carnal. Que de política, religión. Canal Foro CX, marca la diferencia. ¿Qué tal amigos de Canal Foro CX? Sean todos ustedes bienvenidos. San Agustín de Hipona es uno de los filósofos. Justo en este momento histórico. Un pensamiento muy sistemático que busca encasillar. Ellas fueron muy importantes para la consolidación. Trasciende las barreras del tiempo. Entre el Estado y la religión. Como nos va pues diciendo que hay una sola verdad, la revelada por Dios. No todo en la historia de las mujeres es patriarcal. En su programa de Filosofando. Y bueno amigos, ya estamos de regreso en este gran programa y bueno, pues vamos a continuar con esta postura de Nicolás Maquiavelo, que observó que si en el accionar de San Francisco y Santo Domingo la religión católica se extinguiría, porque ellos con la pobreza y con el ejemplo de vida de Cristo, bueno, la llevaron a la mente de los hombres cuando ya estaba agotada en ella. No obstante, señaló el contraste entre el carisma de esas órdenes ligado a la pobreza y al ascepticismo, ¿verdad? Que de alguna manera, bueno, pues da esta vida disoluta de los altos prelados que según él no temen el castigo, que no ven y en el que no creen. Por esa razón condicionó de alguna manera en que no hay nada más necesario para una vida en comunidad, secta, reino o república que devolverle la reputación que tenía en un principio. Pese a controlar esto, bueno, sobre el retorno a los orígenes, discrepó en la consideración del cristianismo primitivo. En efecto, lo consideró responsable en un pasaje del arte de la guerra, ¿verdad? Las nuevas costumbres basadas en la religión cristiana no imponen la necesidad de defenderse. El cristianismo, según él, es un credo que puso énfasis en los débiles y humildes, mientras que la religión pagana lo ponía en la grandeza de ánimo, apta para hacer fortismos a los hombres. Esta y otras consideraciones semejantes llevaron a Berlín a sostener que el autor de El Príncipe pues había esbozado una ética neopagana basada en la fuerza. Desde una perspectiva epocal, bueno, debemos tener en cuenta que realizamos la lectura de la obra del filósofo italiano como miembros de una sociedad que avanza hacia una época pues post-secular, donde la razón y la religión mutuamente se ponen límites. En este sentido, señaló entonces el cardenal Ratzinger, en la religión hay patologías altamente peligrosas que hacen necesario a la luz divina de la razón como una especie de órgano de control por el que la religión debe dejarse purificar y regular una y otra vez, cosa que ya pensaba los padres de la Iglesia. En este sentido, el Papa emérito, bueno, señaló como ejemplo el fanatismo religioso de Bin Laden, ¿verdad? También marcó la existencia de un híbris de la razón, pues se debe exigir a su vez que reconozca sus límites y que aprenda a escuchar a las grandes tradiciones religiosas de la humanidad. Por eso pensamos que el análisis del pensamiento de Nicolás Maquiavelo sobre la religión nos puede brindar herramientas para comprender precisamente dos cosas fundamentales: la dialéctica entre la razón y la religión, y las relaciones entre iglesia y Estado en los comienzos de la modernidad, teniendo en cuenta que muchos de los filósofos de la política tienen esa relación de Estado con este aspecto de la divinidad. Por eso tenemos este temita de del secularismo y el
providencialismo, en la interpretación de la historia. Como ya lo mencionábamos, ¿verdad? Lo religioso no está ausente en la obra del filósofo renacentista, aunque en él predomine una visión secular. Así, el examinar los hechos significativos de la historia de la religión, podemos encontrar esta visión. Por ejemplo, cuando reflexiona sobre la historia de los líderes religiosos de la antigüedad, como Moisés, según él, en la historia del patriarca prevaleció la ocasión más que en su relación privilegiada con Dios. Era por tanto necesario a Moisés encontrar el pueblo de Israel en Egipto, esclavo y oprimido. De este modo, eludió su misión divina. Esta prácticamente está contenida en la concepción del historiador alemán de las religiones, ¿verdad? De Somm, que fue un signo distintivo de los antiguos liderazgos carismáticos, ¿verdad? De acuerdo con Max Weber. Y a su vez, congruente con una visión realista, donde señaló la necesidad de la fuerza para mantener la obediencia del pueblo. Por eso observó que tanto el patriarca hebreo como los líderes se valieron del ejército para mantener la obediencia del pueblo cuando la creencia se había debilitado. Por esta razón, Savonarola, ¿verdad?, sucumbió al no tener un respaldo armado que lo resguarde. Conviene estar preparados de este modo que cuando ellos no crean más, se les pueda hacer creer en la fuerza, ¿verdad? O por la fuerza, ya señalaba Maquiavelo. Fundamentalmente, en su explicación del poder de los estados pontificios, es donde mejor podemos ver esta impronta secular. En efecto, él no atribuye su grandeza ni la providencia, ni ninguna otra causa sobrenatural, sino al hábil manejo de circunstancias temporales. Así, por ejemplo, Alejandro VI Borja demostró que un papa puede prevalecer por dinero y por la fuerza. Igual este método, pues implementó su sucesor, ¿verdad? Su rival Julio II, pues con tanta más gloriosa para él en cuanto lo había hecho a fin de engrandecer a la iglesia y no a algún particular. Esas reflexiones sobre los hechos e instituciones religiosas llevaron a algunos pensadores como Maquiavelo a considerarlo, ¿verdad? O más bien llevaron a considerar a Maquiavelo pues como un ateo. Sin embargo, este ateísmo provino de dos fuentes principales. Primero, que los pensadores católicos de los siglos XVI y XVII, y fundamentalmente del filósofo neoplatónico Giambattista Vico, fue considerado en efecto como el primero, ¿verdad?, de acuerdo con Tommaso Campanella en Italia, y luego a Pedro de Rivadeneira y a Diego de Saavedra también, de Diego Saavedra Fajardo en España, que prácticamente polemizaron con la doctrina del Florentino. Pues estos escritos esbozaron una razón de Estado subordinada a los lineamientos de la religión. Asimismo, pues Vico, en su obra que la titula Ciencia Nueva, le reprochó la ausencia de la providencia en el devenir histórico del hombre. Su intervención, según él, garantizaba el desarrollo del derecho natural y fomentaba en el pueblo la vocación por la justicia. También señaló esta ausencia en otros teóricos como Hobbes, Grocio o Bodin. Por el contrario, él sustenta la tesis de esta providencia, ¿verdad? Dios ha dispuesto de tal modo las cosas humanas, ¿verdad? Con este axioma, fundamentó el derecho natural como una ley inscrita por Dios en el corazón del hombre. De este modo, su obra es una teología civil razonada de la providencia divina. Al respecto, debemos señalar que Maquiavelo no niega la existencia de Dios, sino que realiza una interpretación de la historia desde una perspectiva secular, que lo lleva a deslindar lo divino del humano. A este proceder lo podemos observar en una exhortación que hace en el capítulo 26 del Príncipe. Al futuro, el Papa León X,
En este sentido, bueno, pues le encomendó al heredero de Lorenzo el Magnífico la recuperación de Italia con su fortuna y su virtud, fortalecida por Dios y por la Iglesia, de la que ahora es príncipe, puede encabezar esta redención. Así que amigos, no le cambie, continuamos, vamos a una breve pausa, enseguida regresamos. ¿Qué tal amigos de Canal Foros X? Sean todos ustedes bienvenidos. San Agustín de Hipona es uno de los filósofos. Justo en este momento histórico. Un pensamiento muy sistemático que busca encasillar. Ellas fueron muy importantes para la consolidación. Trasciende las barreras del tiempo. Entre el Estado y la religión. Como nos va pues diciendo que hay una sola verdad, la revelada por Dios. No todo en la historia de las mujeres es patriarcal. En su programa de Filosofando. Transmitimos con una cobertura de más de 900.000 seguidores a través de Foro Informativo, Rotativa Digital Guanajuato, Panorama Bajío Noticias, Nota Roja, Celaya Guanajuato, Telediario de Celaya, Respétame, AC, Panal Informativo UG, la redacción de Juventino Rosas, Denuncia Celaya, Del Tingo al Tango MX, El Informe Libre, Denuncia Guanajuato, Café La Unión TV, Doctor Snake, Activismo Animalista, Noticias Celaya y la Región, Dale Toro, Revista Deportiva, Denunciante Urbano, Canal TV, La Crónica de Guanajuato, El Diario del Centro y desde luego, Canal Foro CX, RDS, Red de Difusión Social. ¿Qué tal amigos de Canal Foros X? Sean todos ustedes bienvenidos. San Agustín de Hipona es uno de los filósofos. Justo en este momento histórico. Un pensamiento muy sistemático que busca encasillar. Ellas fueron muy importantes para la consolidación. Trasciende las barreras del tiempo. Entre el Estado y la religión. Como nos va pues diciendo que hay una sola verdad, la revelada por Dios. No todo en la historia de las mujeres es patriarcal. En su programa de Filosofando. Y bueno amigos, ya estamos de regreso en su programa Filosofando y vamos a continuar con esta postura de Nicolás Maquiavelo. Bueno, pues obsérvese que utilizó el término redención en este sentido secular, es decir, para referirse a un acontecimiento notamente político y a su vez de un modo alegórico se alude a prodigios bíblicos para indicar el comienzo de un tiempo heroico. El mar se ha abierto. Una nube nos ha indicado el camino, de la piedra ha manado el agua, aquí ha llovido el maná, ¿verdad? Etcétera. Pese a la presencia de lo sobrenatural, bueno, pues observó que Dios no quiere hacer algo más para no quitarnos el libre albedrío y la parte de esta gloria que nos corresponde. Como podemos observar, este texto que acabamos de mencionar no conduce a una lectura atea, porque no hay una negación de Dios, solo que limita su acción en el devenir temporal. En este sentido, distingue la acción del Creador del libre albedrío. En su pensamiento, la libertad humana no niega la existencia de Dios, por el contrario, es un presupuesto para su existencia, tal como lo concibieron Lorenzo Valla y fundamentalmente Pico de la Mirandola, ¿verdad? En su discurso sobre la dignidad del hombre. Si bien en su concepción filosófica y política se evidencia un fuerte secularismo, en un pasaje de su Historia de Florencia reconoce el auxilio de la providencia. Esto hace que en efecto en el siglo XV
cuando la ciudad de los Medici estuvo amenazada por Venecia y por el Papa por firmar la paz con el rey de Nápoles, providencialmente, bueno, pues el gran turco Mahomet, ¿verdad?, sitió a la isla de Rodas, donde de alguna manera mencionó lo siguiente: Dios, que siempre ha tenido especial cuidado de ella cuando se ha visto en semejantes trances extremos, hizo surgir un incidente inesperado. Este reconocimiento que hace Maquiavelo nos demuestra que la visión radical del proceso de secularización acaecido en el Renacimiento, bueno, hay que matizarla, ¿sí? Es decir, se debe reconocer que en los albores de la modernidad el pensamiento secular coexistió con el religioso. De este modo, no se dio una separación tan radical entre lo medieval y lo moderno, tal como se lo interpretó por varias décadas por influencia del historiador suizo, ¿verdad?, Burckhardt, quien en su ensayo La cultura del Renacimiento en Italia planteó una contraposición radical entre ambos segmentos históricos. De aquí nace precisamente, bueno, pues este aspecto de la religión romana. Al abordar, ¿y qué es lo que podemos decir de esto? Bueno, pues que al abordar el estudio de la religión romana, debemos tener en cuenta que esta estuvo ligada a las instituciones del Estado, pues no hubo separación entre el orden temporal y el espiritual, como sí la hubo en el cristianismo. A partir del medievo, tal como lo prueba la denominada lucha por las investiduras que se enfrentaron a los papas con los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, bueno, pues señala Maquiavelo, ¿verdad?, en los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Bueno, pues Maquiavelo le atribuye dos papeles fundamentales a la religión romana. Primero, la de ser instrumento de la civilización, es decir, instrumentum civitatis, ¿verdad?, y del cumplir una función política o estratégica, que es instrumentum regni, ¿verdad?, generalmente de un carácter manipulador. Si comenzamos por el primero, que es prácticamente un instrumento de civilización, ¿sí?, el filósofo italiano observó que Numa Pompilio, segundo rey de Roma, después de Rómulo, civilizó a través de la religión un pueblo feroz, ¿sí? Esa tarea obtuvo un gran éxito, a tal punto que durante siglos nunca hubo temor de Dios, como en esa república, facilitando así cualquier empresa en el Senado o en aquellos grandes hombres romanos que se propusieron hacer. De esta manera, la religión sirvió como etos civilizatorio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos ciudadanos temían más romper el juramento que las leyes, estimando más el poder de Dios que el de los hombres. Debemos observar que según Tito Livio, en 1944, lo ubicamos más o menos, la labor civilizatoria de Numa Pompilio fue realizada por un modo paulatino, ¿verdad? Así, primero el soberano se propuso aplacar los instintos guerreros del pueblo para luego dulcificar las grotescas costumbres de aquella multitud y disparar su ignorancia, infundiendo en las almas el sentimiento profundo del temor de los dioses. De este modo, la religión orientó a los hombres hacia los ejercicios piadosos que hicieron perder a la multitud sus violentas guerras y sus costumbres. Según Maquiavelo, nunca hubo un pueblo tan temeroso de Dios como los antiguos romanos. En este sentido, señaló ejemplos históricos, como cuando Tito Manlio, ¿verdad? Lo estaba confundiendo con Tito Livio, ¿verdad? Tito Manlio, el mítico héroe sobre el que Antonio Vivaldi escribió una ópera, logró a través del juramento que Marco Pomponio, ¿verdad?, reiterarse una acusación contra su padre, o también como un
Escipión, ¿verdad?, los intimidó con un grupo de ciudadanos temerosos ante la victoria de los cartaginenses, a que prácticamente, bueno, pues deben quedarse en la ciudad, ¿sí? Como lo muestran estos ejemplos, bueno, la religión romana se fundó en el temor. Este sentimiento es considerado como negativo por Baruch Spinoza, ¿verdad?, quien en su tratado político observó que de un estado cuyos súbditos tienen tanto miedo que no pueden levantarse en armas, no se debería decir que la paz reina en él, sino solamente que no hay guerra. El miedo, según el filósofo, no debe existir en el pueblo libre. Fundamentalmente, Numa Pompilio se valió de lo religioso para lograr el asentamiento del pueblo. El rey necesitó de su autoridad para imponerse. Por esta razón, si de alguna manera simuló que tenía tratos con la ninfa que le ordenaba las reformas necesarias para la ciudad. Ese auxilio de lo sobrenatural se justificó porque quería instalar instituciones nuevas e instaurarlas en la ciudad, y tenía dudas de que solamente su autoridad bastara, ¿verdad? Ante esto, bueno, pues es lo que Maquiavelo va a criticar, cómo la religión, ¿verdad?, sirvió de instrumento para civilizar al pueblo, ¿sí?, para generar miedo, para generar pues prácticamente este temor, y bueno, donde prácticamente el Estado pues cumpliera con ciertas leyes o reglas divinas. Así que, estimados amigos, no le cambie, vamos a otra breve pausa, enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos de Canal Foros X? Sean todos ustedes bienvenidos. San Agustín de Hipona es uno de los filósofos. Justo en este momento histórico. Un pensamiento muy sistemático que busca encasillar. Ellas fueron muy importantes para la consolidación. Trasciende las barreras del tiempo. Entre el Estado y la religión. Como nos va pues diciendo que hay una sola verdad, la revelada por Dios. No todo en la historia de las mujeres es patriarcal. En su programa de Filosofando. Pero es un rescatar así. Bien, muchas gracias. Saludos. Hola, ¿qué tal, amigos de Cafuné? ¿Contando qué? ¿O qué estás contando? Ciudad y también, bueno, pues un gran amigo. Estamos con este derecho a la vida. Por estar aquí con nosotros en su programa. Ahora resulta que los... Sigues en mi mente, carnal. Que de política, religión. Canal Foro CX marca la diferencia. ¿Qué tal, amigos de Canal Foros X? Sean todos ustedes bienvenidos. San Agustín de Hipona es uno de los filósofos. Justo en este momento histórico. Un pensamiento muy sistemático que busca encasillar. Ellas fueron muy importantes para la consolidación. Trasciende las barreras del tiempo. Entre el Estado y la religión.
como nos va pues diciendo que hay una sola verdad, la revelada por Dios. No todo en la historia de las mujeres es patriarcal. En su programa de Filosofando. Y bueno, amigos, ya estamos en el último segmento de nuestro programa Filosofando. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues les seguimos invitando a que compartan en sus redes sociales este programa, y de antemano pues agradeciéndoles siempre su atención aquí en Canal Foros X. Bueno, pues vamos a continuar ya para dar una conclusión, ¿verdad?, de esta filosofía. Bueno, pues también a través de la religión se promovió el acatamiento de las leyes, pues el legislador se vale de lo religioso, porque de otro modo esas leyes no serían aceptadas. Por eso los hombres sabios que quieren eliminar esa dificultad recurren a Dios. Por sobre todo, la religión fue en Roma el sostén del Estado. En ese sentido, el filósofo francés Louis Althusser señaló que el término sostén designa la función ideológica de la religión. La religión incorpora al pueblo a las instituciones existentes, obtiene obediencia y sumisión a la prescripción del ejército y de las leyes. Algo así que la Iglesia pues también obedece a ciertas leyes políticas o de la civilización. Si no estuvieran las leyes religiosas, pues quizá si el mundo está violento, posiblemente habría pues más violencia, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente pues está ese temor a lo divino, ¿verdad? El temor que refiere a los súbditos en la obediencia, ¿verdad? Y la virtud, ¿verdad?, que inspira un conducto a acciones dignas de Estado. Debemos notar que el análisis de lo religioso efectuado por Maquiavelo no se eliminó al pasado, sino que también al presente. Así señaló que los florentinos fueron persuadidos por Savonarola, ¿verdad?, quien convenció al pueblo de que él hablaba con Dios, sin haber visto nada extraordinario como para que lo creyeran, porque su vida, su doctrina y el argumento de sus sermones eran suficientes para que le prestaran fe. Él deseó para su amada Florencia una religión inspirada en Roma, una religión que no forme a los hombres en la renuncia y en la debilidad, sino una fuerza en la acción, en la palabra, en la virtud, ¿verdad?, en la virtud, en la prácticamente en la prédica, ¿verdad?, de Savonarola. Comprobó que el pueblo estaba preparado para ser persuadido no solo de una reforma de lo religioso, sino también en lo político. Asimismo, en su concepción sobre la religión debemos distinguir del uso civilizatorio, ¿verdad?, su uso instrumental, es decir, su manipulación para fines del Estado. En efecto, en los discursos este uso es señalado con claridad y no me parece fuera de lugar aducir algún ejemplo en que los romanos se valieron de la religión para reorganizar la ciudad y para seguir sus empresas, ¿verdad?, diría Maquiavelo. El ejemplo militar más sobresaliente fue el asedio a la ciudad de Bayas. En los capitanes del ejército emplearon la religión para tener sujetos a la milicia, porque el lago Albano se había desbordado y los romanos se encontraban molestos por el largo sitio. Por esta razón inventaron que Apolo y ciertos otros oráculos decían que ese año se tomara la ciudad cuando desbordara este lago. Así, mediante otros augurios auspiciosos, los capitanes del ejército lograron su objetivo. En el siglo XVI, ¿verdad?, la manipulación de lo religioso fue de alguna manera satanizada, ¿verdad?, entre otros por el sacerdote jesuita, ¿verdad?, Pedro de Rivadeneira, ¿verdad?, como ya habíamos dicho anteriormente. Antes de analizar su obra, bueno, pues prácticamente en este sentido, bueno, pues Maquiavelo, ¿verdad?, trata de ver que prácticamente logra esta interpretación de lo divino
con el Estado, ¿verdad? Así, a su vez, si bien es cierto que son escasas las traducciones, debemos tener en cuenta que durante el reinado de los Asturias, Italia formaba parte de la vida de España debido a las posesiones de la corona española, como el reino de Nápoles y el ducado de Milán. Por esta razón, era común que los españoles de la época hablasen italiano como segunda lengua. De este modo, pues la doctrina del influyente teórico político de la modernidad fue bien conocida por escritores, teólogos y filósofos españoles. A su vez, si tenemos en cuenta la tendencia que se manifestaron en la España del siglo de oro, debemos distinguir a la corriente eticista, ¿verdad?, a la cual perteneció Pedro de Rivadeneira, de otra que prácticamente también era una corriente opuesta denominada tacitista, ¿verdad?, la cual postuló la autonomía de lo político, cuyos representantes más notorios fueron Seriol y Álamos Barrientos, ¿verdad? Y bueno, pues en medio de estas posturas antagónicas podemos vislumbrar una tendencia intermedia conformada por los autores que trataron de reconocer una cierta autonomía de lo político, pero su sujeción y subordinación a los límites de la ortodoxia, como Gracián y Saavedra Forjado. En el Tratado de la Religión y Virtudes que debe tener el príncipe cristiano para gobernar y conservar sus estados, contra lo que Nicolás Maquiavelo y los políticos de este tiempo enseñan, del antiguo secretario de San Ignacio de Loyola, ¿verdad?, publicado por primera vez en Madrid en el año de 1595, cuando su autor contaba a la sazón de 68 años de edad. Esta obra estuvo dedicada al príncipe de Asturias, que dentro de 3 años iba a ser Felipe III. En este contexto encontramos entonces estos argumentos sólidos que refutan la doctrina del filósofo italiano, y que en efecto, si realizamos un breve examen ya en el prólogo del príncipe, bueno, pues observamos una justificación autoral donde se sostiene que un religioso puede abordar cuestiones de gobierno, tal como lo hicieron Santo Tomás de Aquino y Egidio Romano y otros religiosos doctrinales varones. No la tuvieron por ajena al suyo y escribieron admirables libros del gobierno de príncipes. A su vez, el jesuita de alguna manera no desmintió, ¿verdad?, la razón del Estado, porque las reglas de prudencia con que después de Dios fueran acreditadas gobiernan y conservan al Estado. En este sentido, debemos observar que los pensadores de la Contrarreforma, ante la lucha de las fracciones, reconocieron al Estado como única instancia de autoridad cuyo poder era necesario para instaurar la paz. Y por último, bueno, pues podemos decir que con Maquiavelo, bueno, pues se da esta separación o este cuestionamiento de la política, ¿verdad?, con la confrontación del Estado, ¿no? Donde, con la confrontación de la religión, donde, bueno, pues se ve que la religión pues influye precisamente en el educar de la civilización. Y bueno, mis estimados amigos, pues hemos llegado al final de este programa. Los invitamos a que la próxima semana estén al pendientes aquí por Canal Foros X de una emisión más de su programa Filosofando. Hasta la próxima. ¿Qué tal, amigos de Canal Foros X? Sean todos ustedes bienvenidos. San Agustín de Hipona es uno de los filósofos. Justo en este momento histórico. Un pensamiento muy sistemático que busca encasillar. Ellas fueron muy importantes para la consolidación. Trasciende las barreras del tiempo. Entre el Estado y la religión. Como nos va pues diciendo que hay una sola verdad, la revelada por Dios. No todo en la historia de las mujeres es patriarcal. En su programa de Filosofando. Canal Foros CX marca la diferencia.